Buenos días para todos, bendecidos. Qué bueno verle por aquí. Saber que están bien. Qué bueno verte. De verdad que estoy contenta porque tenemos por aquí gente de allá de la isla de Puerto Rico. Son bienvenidos a estar con nosotros. Qué bueno que la palabra esta mañana caiga en buen terreno. Lo creo así y lo declaro así. Bueno, tengo aquí una notica que nos mandaron desde Venezuela. Dice por la internet, dice: Pastor, Dios le siga bendiciendo grandemente en el ministerio de la enseñanza y la evangelización. Soy de Venezuela, un joven deseoso de aprender la palabra de Dios con el fin de llevar esa luz a muchos lugares y enseñar ese vino nuevo que sé que el Señor Jesús ha depositado en usted. Quisiera tener algún contacto para poder tener los libros que usted ha sacado, como el de la palabra de Dios revelada. Muchas bendiciones, siga adelante con la unción y el poder del Espíritu Santo. Y les saludamos a la gente de allá que están allá en la internet. Vamos a darle un aplauso para que ellos sepan que nosotros estamos aquí. Y que ustedes, yo sé que están allá esperando esta palabra como las lluvias de mayo. Así que los declaro bendecidos y aquí adelante el pastor con nosotros. Vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y la carta del apóstol Pablo, bueno, del Espíritu Santo, que Dios le reveló al apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Es una de las cartas de la prisión, de la cárcel, que es el lugar que menos quisiera uno estar para escribir una carta, ¿no? Pero no obstante, la carta del Espíritu Santo a la iglesia que estaba en Éfeso, y después de eso a toda la iglesia de Jesucristo, es lo que se conoce como la carta donde demuestra y coloca la más exaltada posición de la iglesia a través de la gracia. ¿No oíste? ¿No oíste? La carta a los Efesios es la carta donde, a través de lo que leemos ahí, en esos capítulos, esos 6 capítulos que hay ahí, presenta la más exaltada posición. Diga exaltada. La posición más exaltada de la iglesia a través de la gracia. Entonces, sería muy recomendable que usted utilizara algún tiempo para leerla. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 1, del verso 15. La semana pasada estuvimos hablando del poder de la revelación, en eso es que estamos. Y vamos a hablar la revelación del conocimiento de la palabra. Efesios capítulo 1, verso 15. Vamos a leer hasta el verso 23 y vamos a poner nuestra atención después en el 17 y en el 18. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos o los separados,
no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, subraya esa palabra, os dé, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y la palabra Él, usted con toda confianza puede subrayarlo o hacerle un círculo y a un ladito ahí poner el verbo, porque Él es el verbo que se hizo carne. Y la palabra verbo quiere decir palabra. Entonces ahí lo que debemos leer es para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra. O sea, la palabra sin revelación no sirve. ¿Aló? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir que si la persona no tiene revelación de la palabra y no se le alumbran los ojos del entendimiento, jamás y nunca podrá saber a qué lo ha llamado Dios y cuáles son las riquezas de la herencia que Dios pues nos ha dejado y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo o sistema, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, diga todas las cosas, bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiere decir que si Él sometió todas las cosas bajo los pies y Él es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, se supone que tú y yo como iglesia tengamos todas las cosas, diga todas las cosas, sometidas bajo nuestros pies, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga, se trata de revelación. Y vamos a estar hablando que son las cosas que impiden que la persona reciba revelación de la palabra. Y la semana pasada usé una ilustración que ayudó mucho a ciertas personas. Uno puede tomar, por ejemplo, una manzana y enseñarle a una persona la manzana, pero el hecho de que usted vea la manzana no quiere decir que usted sabe a qué sabe la manzana. Entonces una cosa es ver la manzana y otra cosa es comérsela. Entonces la palabra es igual. La palabra no es lo mismo que usted oiga 15 años de palabra. Todo lo que a usted le va a beneficiar es aquella palabra que a usted le fue revelada. Entonces vamos a ir mirando ahí poco a poco. Yo no tengo prisa, ¿usted tiene prisa? No tengo prisa ni hoy ni después. Viendo las cosas que impiden que uno pueda recibir, diga recibir, revelación de la palabra, lo que lo impide y cómo se recibe revelación de la palabra. Observe que ahí el apóstol Pablo, su oración, inspirado por el Espíritu Santo, no es que nosotros persigamos la revelación, sino ahí dice, para que Él os dé. O sea, la revelación no se persigue, sino se recibe. Y la recibe uno, claro, adoptando ciertas actitudes y estando en ciertas atmósferas. Es como uno recibe la revelación, diga, se recibe. O sea, la revelación no se persigue. Oído, la palabra no se estudia. Yo muchos años utilicé la expresión estudiar la palabra y lo hice no con el mal sentido, sino que eventualmente Dios le va aclarando progresivamente las cosas a uno. Uno para recibir revelación simplemente primero la atmósfera tiene que ser propicia, ¿no? Y
uno simplemente lee, diga lee. Y si uno lee y lee con el deseo de conocer, uno recibe revelación. O sea, la revelación te llega, tú no la persigues. La diferencia, oído, entre estudiar y leer es que el que estudia va ya con un concepto preconcebido a estudiar para buscar fundamento de cómo apoyar lo que él piensa. El que lee va con una mente sana. Yo voy a leer a ver qué él me enseña. Voy otra vez. El que estudia es porque ha pensado, tiene un concepto preconcebido, ya pensó que es así, de esta manera, y entonces va a estudiar, a buscar en este libro ciertos y determinados versículos para apoyar lo que él cree. El que lee no, el que lee va a leer porque quiere conocer. Entonces, según va leyendo, Dios le va revelando y le va, dando espíritu de revelación y de sabiduría. O sea, uno no dice, yo esta semana me voy a encerrar ahí en un ayuno y voy a estudiar porque yo quiero recibir revelación de aquello, de esto, otro. Ese va con un concepto preconcebido, porque quiere apoyar un punto de vista que ya tiene preconcebido en su mente. El que lee no, el que lee se presenta como una vasija vacía, sin problemas preconcebidos, con una mente sana, con el propósito de que él le vaya enseñando, y si la atmósfera es propicia y la motivación es correcta, él eventualmente, sin que uno la persiga, les revela. Y recibir revelación es como aquel que se comió la manzana. Ahora, si tú miras cuando tú te comes una manzana o cualquier otra fruta, se componen de diferentes partes. Todas son importantes, pero unas son más importantes que otras. Por ejemplo, la mayoría de la gente que come manzana, come de la manzana lo que menos sirve, que es la pulpa. Lo más valioso de la manzana es la cáscara, y por encima de la cáscara está la semilla. La gente bota la semilla, y la semilla, oído, si tú quieres sembrar una mata de manzana, ¿qué tú siembras? ¿La cáscara, la pulpa o la semilla? Porque en la semilla es donde está la vida, diga vida. Si tú agarras una pulpa de manzana, la tiras en la tierra o la abres un hueco, le pones los fertilizantes y siembra, se pudre, no hace nada. Si tiras la cáscara tampoco, pero si tú coges la semilla, ella identifica enseguida que todos esos poderosos estos arbolitos que hay dentro de una semilla. Dentro de una semilla hay poderosos arbolitos, hay vida, diga, hay vida. Entonces la palabra es igual. La palabra tiene cáscara, tiene pulpa y tiene semilla. Tú no puedes empezar a quitarle lo que no te gusta y solamente recibir lo que a ti te gusta. Porque en sí mismo la semilla, Jesús en la parábola más excelente y de la que él dijo, si no entienden esto, no entienden nada, habló de la semilla. La semilla en sí misma es una revelación. O sea, cuando la semilla rompe y abre, se te está revelando lo que está oculto. ¿Estamos? Entonces, revelación también es algo que está oculto y se te expone, se te comparte. Por ejemplo, pudiéramos llamar revelación a algo que tú sepas que es parte tuya, pero que nadie lo sabe. Algo que tú sabes que es parte tuya, pero nadie lo sabe. Entonces, cuando tú lo compartes con alguien, tú se lo estás revelando. Entonces, cuando a ti se te revela la palabra, el hecho de que tú conozcas mucha Biblia no quiere decir que a ti se te ha revelado nada. Entonces, cuando a ti se te revela la palabra, quiere decir que aquel que es el dueño de esa palabra
tenía algo oculto que lo quiso compartir contigo. Traten por todos los medios de llegar temprano, porque en la introducción a veces no está el corazón del mensaje. Nosotros estamos empezando aquí a las 11 de la mañana, no de madrugada. Entonces trate de llegar temprano para que usted le coja, porque aquí yo dije cosas ya que los que lo oímos pudiéramos irnos para la casa. En esos primeros 5 minutos, la parte más importante del mensaje. Pero bueno, entonces quiere decir que tú tienes algo que tú sabes, que no lo sabe más nadie. Cuando tú lo compartes con alguien, es porque tú se lo estás revelando. Ahora, mi pregunta es esta: esas cosas que tú tienes que son tuyas, que no las sabe todo el mundo o no las sabe nadie, mi pregunta es, ¿las compartes tú con todo el mundo? Cuando tú la compartes con alguien es porque... Entonces Dios es igual. Dios, cuando comparte una palabra revelada que la tiene oculta, no la comparte con todo el mundo, la comparte con gente que la sepan cuidar. Entonces, por eso es necesario entender ahí que dice, para que Dios os dé. O sea, la revelación no se recibe porque uno se apuntó en un instituto, un seminario, o pagó $1000 VIP, para que lo sentaran a uno en el primer asiento. ¿Ven? Sino es porque Dios es el que la da. O sea, la revelación no se persigue, sino se recibe. Y para recibirla hay ciertas cosas que pueden estar impidiendo que uno las reciba, y hay otras cosas que pueden favorecer para que uno la pueda recibir. Una vez más, repito, la palabra no se estudia, sino se lee. Había una canción, bueno, hay todavía una canción que a mí me gustaba mucho. Yo no sé qué había en el corazón de la persona que la escribió, pero a mí me gustaba. Es de este cantante Juan Luis Guerra. La canción decía, o dice, algo así dice: yo no he venido hoy a pedirte nada. ¿Te acuerdas? Bueno, yo no sé qué había en el corazón de él cuando la escribió, si él en realidad lo hizo con una intención sana, o lo hizo con un asunto de mercadeo para vender, porque un final es artista, es cantante y tiene que vender sus discos, ¿no? Pero decía, no he venido a pedirte, ¿viste? Sino, él decía en la canción, he venido simplemente a hablar contigo, que tú me cuentes de tus cosas, porque cuando tú lees la palabra, si la atmósfera es la propicia, el corazón es el propicio, él entonces te va revelando, así como nosotros seamos capaces de cuidar esa revelación. Lee conmigo en Primera de Corintios, de manera que te puedas comer la manzana entera y le puedas agarrar el sabor de la manzana, no simplemente verla. Ahora fíjate, vamos a leer ahí desde el verso 1 hasta el 16. Verso 1 hasta el 16. Dice, ya lo encontraron, 1 Corintios capítulo 2. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, diga sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, ahí te está diciendo que no se habla sabiduría con todo el mundo. Ahora, cuando hablamos de madurez ahí es de la palabra que uno ha desarrollado carácter. Ha desarrollado carácter porque la unción que destruye los yugos, levanta las caras y que es la encargada de revelar. Es la encargada de revelar, es la encargada de soplarte, es la encargada de enseñarlo a uno. Ella va creciendo según la persona va madurando.
Ella va creciendo según la persona va madurando. Madurar en el sentido espiritual es llegar el momento de que uno pueda confiar totalmente en Dios y en su palabra, independientemente de lo que esté pasando alrededor de uno, sabiendo que la vida es un ciclo. O sea, que tú alcanzas cierta madurez y vienen situaciones a la vida de uno y uno sabe que esas situaciones no son permanentes. El que es inmaduro y de momento le toca una situación que es adversa, que muchas veces viene inclusive enviada por Dios. Porque estamos en una escuelita. Estamos en una escuelita y cuando uno va a la escuelita, uno le enseña a sumar del 1 al 10, ¿verdad que sí? Y cuando ya tú sabes sumar del 1 al 10, te dan una cosa que se llama examen. A ver si aprendiste, porque ningún buen maestro te va a poner a multiplicar, ¿verdad que no? Si tú todavía no sabes sumar del 1 al 10, porque entonces no resolviste nada. Entonces Dios lo que hace dice, bueno, ya yo les enseñé. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8. ¿Viste? Entonces Dios dice, vamos a ponerle un examencito. ¿Ves? Y entonces, cuando llega el examencito, el maduro pasa el examen. Ahora, el inmaduro no pasa el examen, porque el inmaduro enseguida recurre a otra fuente para que le pasen el examen a él. El maduro entiende que durante el examen el maestro hace silencio. Porque el maestro habla es cuando está enseñándote. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8. Ahí es que habla él, hasta que él está seguro que él cumplió su tarea. Digo, ya yo estoy seguro que ellos deben saber. Entonces él te mandó la tarea para la casa y todo. Cuando él ya está seguro que él cumplió su parte, dice, es hora del examen. Él no te va a poner ahí 24 y 24. No. Ni te va a poner en el examen cuánto es 2 por 3. Porque no te ha dado la clase de multiplicación. Pero la de sumar sí te da el examen. Entonces el maduro entiende que cuando le llegó el momento de la situación, que es la prueba, que es el examen, en ese momento el maestro no habla. El inmaduro quiere que en el examen Dios le hable. Entonces, como Dios ahí no te va a hablar, porque Él ya te habló, como el maestro ahí en el examen, ¿qué hace el maestro durante el examen? ¿Ah? Con una regla larga. Y si te mira que tú estás tratando de... ¿Qué te hace? Te suena. Entonces el maestro de allá, si te llega el momento de la prueba y te agarra que tú le estás diciendo al de al lado, ora por mí. El maestro dice, no es hora de que nadie ore por ti oído, ni que tú mismo ores. El momento del tejo de la prueba es el momento de que tú camines sobre lo que aprendiste. Entonces diga conmigo, revelación es para los maduros. Si la persona no tiene revelación, vuelvo y te digo, no importa cuántas veces tú hayas visto la manzana. Tú puedes ver la manzana y ver que es muy linda, pero si no te la comes, no sabes a qué sabe la manzana. Entonces hay gente que han visto muchas manzanas en su vida, han oído muchas palabras, pero no se le ha revelado.
Entonces, madurez es una de las cosas que dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este sistema, ni de los príncipes de este sistema que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Ves? Por eso necesita revelación, porque es la sabiduría oculta. Por eso necesita revelación, porque está como oculta, la cual Dios predestinó. Quiere decir que la tenía guardada y escondida desde antes de la fundación de los siglos. Antes de los siglos, para nuestra gloria o nuestros beneficios, la que ninguno de los príncipes de este sistema conoció, oído, porque si la hubieran conocido, ¿qué hubieran hecho? Nunca hubieran matado a Jesús, porque en Jesús es que está la vida. La muerte de Jesús produjo la vida para nosotros. Entonces, si a ellos, los romanos aquellos, aquellos judíos, aquellos sacerdotes, se le hubiera revelado lo que iba a pasar con la muerte de Jesús, no lo hubiesen matado nunca. Para que no hubiera sangre. Verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, porque estaban ocultas, ni han subido a la mente de los hombres, son las que Dios ha preparado para quienes. Observa que ahí no dice para toda la iglesia, sino para los que le aman. Los que le aman separan un tiempo de calidad para leer y conocer de Él. Entonces, esos que leen, a esos se les revela. No los que estudian. Una vez más, la Biblia no se estudia, porque el que estudia es porque ya tiene algo preconcebido y dice, yo creo que debe ser así. Déjame ir ahí a estudiar para ver si encuentro ahí 10 o 15 versículos bíblicos que puedan apoyar mi punto de vista. ¿Ves? Pero no es así. ¿Ves? Así hacen en los seminarios, así hacen en los que se apuntan, así hacen en las conferencias. La palabra se lee. Y según uno va leyendo, si la atmósfera es propicia y tú has alcanzado madurez, Él te va revelando lo oculto, porque no se lo revela a todo el mundo. Igual que cuando tú tienes algo muy tuyo, tú solamente se lo revelas a personas de tu confianza. Dice, son las que Dios ha preparado, diga preparado, para los que le aman. Y si tú le amas, tú vas a separar tiempo de calidad, no preocúpate. Nadie te va a tener que decir, oh, hermano, tienes que orar. No, 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 vete a orar. Vete a orar, es que tú quieres conocer de Él. Pero Dios nos las reveló a nosotros, diga, los que le amamos. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, las cosas secretas de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, ¿viste?, lo que Dios nos ha concedido. Se trata de saber lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, el hombre natural o el hombre carnal, y cuando digo carnal no tiene que ver nada con pecar o pecador, sino es el hombre que camina en los sentidos, no en el espíritu. Cuando tú hablas de revelación, a ese tipo de personas lo que le viene a su mente es, Dios me va a dar revelación para un negocio, me va a dar las estrategias de cómo hacerme rico, Dios me va a dar inclusive los 5 números de la... ¿De cuál? Son 5 los de Fantasy. O me va a dar los 3 del raspadito. No se trata de eso. Se trata de acuérdate que Dios mira las cosas diferentes a nosotros, ¿no? Cuando Dios habla ahí, lo que Dios está hablando es de compartir sus planes, sus cosas que Él tenía escondidos desde antes de la fundación de los siglos, sus maravillas, el hecho de tú poder recibir revelación desde que antes de que el mundo fuera, antes que la tierra fuera fundada, antes que Dios hiciera este planeta que para Él es como un barrio, antes de poner al hombre aquí abajo, Dios miró todo y dijo,
yo voy a crear ese planeta y lo voy a hacer 80% agua, el resto lo voy a hacer tierra, y ahí voy a poner una pareja que se llaman Adán y Eva y les voy a dar ciertas instrucciones, pero ellos no van a hacer caso de lo que yo les voy a decir y se van a descarriar, y cuando se descarríe totalmente va a crear una conciencia de obras muertas, y finalmente yo voy a tener que hacer un plan para poderlos rescatar, para que ellos regresen a su origen. Y como ellos yo los creé, los voy a crear a mi imagen y semejanza, van a ser dioses en la tierra, y como van a tener un precio tan alto, porque son dioses en la tierra, yo voy a tener que enviar un Dios a la tierra para que los pueda rescatar, de manera que pueda pagar yo el mismo precio. Entonces Dios, antes de fundar todo eso, dice la palabra que preparó un cordero predestinado desde antes de la fundación de los siglos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Cuando tú lees eso, Dios te lo está revelando. Tú dices, wow, ¿para qué yo quiero 5 números de la lotería? Ahora, pero mira lo que dice, después que dice, y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto que estamos hablando aquí es revelación espiritual, no tiene nada que ver con negocios, ni con inversiones, ni con nada. Cuando uno le da la prioridad a esto, escúchame, las crisis que nosotros vemos hoy en día aquí abajo en la tierra son consecuencia de una crisis espiritual que hay. Entonces cuando tú veas bonanza aquí abajo es porque arriba la cosa está bien. Entonces primero es lo espiritual, después es lo natural. Dice, pero el hombre natural, oído, mira, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Estoy leyendo ahora el verso 14. ¿Por qué el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu? Bueno, sencillo, porque las cosas del Espíritu no se perciben, sino se disciernen. Y el natural no anda en discernimiento, sino percibiendo las cosas por los sentidos. Entonces, si nosotros acomodáramos lo espiritual a lo espiritual y cuidáramos mejor las cosas del Espíritu, las cosas del Espíritu son las que gobiernan y las que empujan y las que dominan las de la tierra. Pero como en este momento estamos viviendo una crisis espiritual tan grande, que la estamos viviendo de hace años, ¿ves? Y entonces ha provocado todo lo que estamos viendo en el plano tierra, y que ahora se ha empezado a descubrir, ¿ves? Ha empezado a salir a la luz la crisis en los ministerios grandes de adulterio y de malgastos de dinero. Ahora nos estamos dando cuenta que fue lo que provocó todo lo que estamos viviendo nosotros acá. Porque esas cosas, a ver si te leo algo ahí. Así te leo algo ahí en Segundo Libro de Reyes, capítulo 8. A lo mejor no te va a gustar, pero vamos a regresar después ahí. A ver, rapidito ahí, Segundo Libro de Reyes, capítulo 8. Para que tú te ubiques, ¿no? Para que tú te ubiques. Para que tú te ubiques y no te pierdas el tiempo en estar pidiendo cosas que no van a hacer. Para que tú te ubiques ahí, y cuando tú lo encuentras ahí, lo marcas con un dedito, y vamos a ir también a buscar, ahí en el libro otro profeta que se llama el profeta Ageo, y así eso nos va a ubicar un poquito, en saber diferenciar lo espiritual de lo natural, y no estar echándole la culpa a ciertas cosas que no las tienen. Yo te espero. Yo te espero, Ageo. Bueno, yo sé que tú no andas mucho por ahí, yo tampoco. Estás después de Sofonía y antes de Zacarías. Pero bueno, son cosas que muestran el carácter de Dios, ¿no? Y así nos ayuda esto a ubicarnos. Entonces, para leerlo ahí más o menos simultáneo. Entonces tú te ubicas más o menos. Y no hay cosa mejor en la vida que estar ubicado. ¿Tú lo sabías? Estar ubicado quiere decir ser consciente de las cosas. Tener una perspectiva correcta de las cosas. Cuando tú miras las cosas de una perspectiva errada, ni eres consciente de lo que está pasando. Ok. Ya tienes Segundo Libro de Reyes. Capítulo 8, sí, bueno, dice, habló Eliseo, el profeta, a aquella mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir diciendo, levántate,
vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el diablo ha llamado el hambre. ¿Quién es el que llama el hambre? El pincho grande. Ese es el que llama el hambre. O sea, lo que tú estás viendo aquí, todo esto, lo ha llamado Dios a que así sea por consecuencia de una crisis espiritual que hay. Ahora, Ageo capítulo 1. Ay, pastor, pero ¿cómo tú me vas a decir que Dios llama el hambre? No, papá, escúchame. Dios funciona en principios establecidos. ¿O se te olvidó? No se te puede olvidar que Dios funciona en principios establecidos. Él te dice, esta es la fórmula y esta es la forma de hacer las cosas para que te vaya así, así, así. Cuando el hombre desobedece y hace las cosas como le da la gana, no le va así, así, sino le va asado y asado. Entonces no es que Dios se goce en decir yo voy a enviar el hambre, sino el hambre está enviada por causa de que el hombre funcionó contrario a lo que Dios le estableció. Entonces no te olvides principios establecidos, ten eso siempre en tu mente, porque así es que trabaja el Señor. Mira, ahí en Ageo capítulo 1, verso 3, igual que tú no te pongas a estar diciendo a Dios que te hable. Dios cuando te va a hablar, Él no tiene que decir que esperar que tú se lo preguntes. Te mete preso como a Pablo y allí le habla para que escriba la carta a los Efesios. ¿Viste? Te hace como Jonás y te mete en el vientre de una ballena, de un gran pez, enredado ahí con las algas y con todos los pescados podridos que se había comido la ballena. ¿Ah? Entonces no estés diciendo, Señor, háblame. No, no, no. Cuando Dios te va a hablar, este es el modelo de la palabra. Así como Dios opera, los profetas estaban haciendo una cosa y de momento dice, y así le dijo el Señor. Y vino palabra de Dios así. ¿Viste? Mira, verso 3 del capítulo 1 de Ageo. ¿Ya tú lo tienes ahí? ¿Qué dice ahí? Ah, viste. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, o sea, nadie tenía necesidad de preguntar. Llegó el momento en que Dios hablara. Cuando Dios quiere hablar, no hace falta que tú le preguntes. Entonces, uno lo que tiene es que preparar la atmósfera correcta. Cuando llegue el momento de que Dios nos quiera hablar por algo específico, Él lo va a hacer. Igual que la revelación no se persigue. Hay gente que buscan la revelación, entonces lo que hacen es terminan inventando cosas. La revelación, viene. Entonces dice, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas apersonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditar bien sobre vuestros caminos. Verso 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en sacos rotos. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Quién lo disipará? ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. ¿Y qué? ¿Quién llamó? Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Entonces rompe tierra, mata trabajando, corre para aquí, corre para allá. Si Él llama a la sequía, no hay tribu de indios que la haga llover.
Ahora, lee conmigo segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Entonces, como que nos ayuda a ubicarnos, ¿verdad? Como que se nos quita el asunto de ser unos papaupas de la oración. ¿Ah? Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Yo espero. ¿Ya lo tiene? Verso 12. Yo quiero que tú lo leas, ¿no? Si es que trajiste la Biblia. Si tú no traes la Biblia no puedes tener revelación, porque esto es leyendo, diga es leyendo. Ya. A ver. Y apareció el Señor a Salomón de noche. ¿Viste que Salomón no lo andaba buscando? ¿Qué se supone que estaba haciendo Salomón de noche? ¿Qué haces tú de noche? ¿Y tú crees que él tuvo que ver con que Salomón estaba durmiendo? ¿Ah? ¿Tú crees que tuvo que ver decir, déjame esperar a que amanezca para no quitarle el sueño? ¿Estaba Salomón preguntándole algo? Estaba durmiendo en su tremendo palacio con sus batas de seda, rodeado de las almohadas cómodas ahí, y de momento Dios, que es el que hace las cosas como le da la gana hacerlas, dice, me le voy a aparecer a Salomón. Pero mira lo que le dice, teniendo el paralelo de lo que hemos hablado en los versículos anteriores, de que eres el que llama el hambre y llama la sequía. Dice, y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta, o sea, no la langosta del mar, sino el saltamonte, que se come las siembras, que caen como una plaga, que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Oído ahora, si los bancos se humillaren, ¿Tú estás leyendo donde yo estoy leyendo? Si los bancos, Bank of America se humillaren, ¿ah? Si Barack Obama se humillare, si el Congreso se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice ahí, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. O sea, quiere decir que no es Obama, no es los republicanos, no es el Tea Party, no es Sarah Palin, no es McCain, no es los republicanos, no es los demócratas, no es el Bank of America, no es el Wachovia, no es nada de eso. Se trata es que el pueblo de Dios es el que domina el mundo espiritual, es la iglesia. Cuando la iglesia anda mal, todo lo demás está mal. Ahora, yo tiro una pregunta al aire, ¿no? No tienes que levantar la mano, ni tampoco personalizar tu vida privada contigo, ni que te sientas mal conmigo, ni ofendidito, nada de eso. La pregunta es esta, ¿desde cuándo tú no dispones de un tiempo para leer y conocer? Fuera de venir de vez en cuando aquí un domingo a que yo
te comparta lo que a mí me ha sido revelado, que no necesariamente tú lo tienes que recibir revelado. ¿Desde cuándo tú no dices, voy a separar un rato? Cuando digo tiempo de calidad, es un rato que no es de 9 a 9 y media. Porque hasta eso han enseñado los evangélicos, ¿no? Al reloj de la oración. ¿Ah? A orar de 9 a 9 y media o de 10 a 11, no. Un rato donde tú dices, yo voy a leer. A ver si el Espíritu Santo, según yo voy leyendo, me va enseñando, me va revelando lo oculto, lo profundo de Dios, porque yo no quiero ser un natural, yo quiero ser un espiritual que acomoda lo espiritual a lo espiritual, entendiendo y teniendo unas antenas accesibles, susceptibles para ver el mundo profético, que cuando yo vea una noticia yo pueda discernirla, no simplemente dar grito. Vamos a regresar a 1 Corintios 2. Pero la manzana se come toda, ¿verdad? Cáscara, pulpa y semilla. Tú no te puedes comer lo que te gusta y lo que no te gusta no comértela, pues no te aprovecha. 1 Corintios 2. Verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Cuando te dice enseña el Espíritu, entienda, revela el Espíritu. Haciendo el paralelo del verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, no a toda la iglesia, sino a los que le separamos un tiempo porque le amamos, queremos conversar con Él, que Él nos diga algunas cositas, nos destape todos estos misterios, sino con las que revela el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque las cosas de Dios se disciernen, no se perciben. Entonces cuando tú quieres compartir una revelación con un individuo que es natural, que es carnal, él dice, este es lo que está es loco. No te va a entender. Si él anda en lo natural, él anda en los sentidos y tú andas en el espíritu. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga o discierne todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de la unción, la mente de Cristo. Ahora, ¿qué es lo primero que es el fuerte de nuestro ministerio, que impide para uno poder recibir revelación de la palabra? Y es la obra. La obra. Lee conmigo en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. La semana pasada estuvimos diciendo con cuánto tiempo, cuánto entretenimiento, cuánta distracción estos evangélicos haciendo protestas porque han quitado la oración de las escuelas. Pero ¿quién dijo que los niños tienen que orar en las escuelas? La escuela se va a aprender matemáticas, geografía, historia. Los padres son los que tienen que enseñar a los hijos a orar en la casa, no en la escuela. Es una pérdida de tiempo, es una distracción. En vez de ocupar el tiempo de estar protestando ahí y parándolo frente a la bandera. El padre, de acuerdo a la palabra, yo estoy hablando de la palabra, ¿cómo es ahí? Dice ahí que es el que está supuesto a entrenar a los niños en la palabra. Y dice, instrúyelo en el camino, instrúyelo en la casa, instrúyelo a la hora de la comida, instrúyelo a toda hora, instrúyelo en la palabra y no te olvides de enseñarle las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti, dice la palabra. No la escuela, el maestro está para enseñar artes manuales, fotografía, historia, geografía, pero no es orar. El maestro no puede enseñar. La escuela no está capacitada para hacerlo. La escuela está llena de homosexuales y de gente atea.
Y tú todavía vas a perder el tiempo diciendo, no, es que el gobierno quitó la oración de la escuela. ¡Mejor! Primera de Juan, capítulo 3. ¿Tú quieres que te críen a los hijos también en la oración? Los maestros. ¿Qué versículo de ahí? Verso 8. Verso 8. El que practica, entiéndase, practica porque es su forma de vida oído y la va a hacer siempre. Entiéndase ahí. La es y será, o sea, practica, es una forma de vida. Entendiendo que nosotros manejamos simiente de Dios y simiente del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Oído, escucha. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las qué. Ahora, yo te hago la pregunta. ¿Qué fue la primera obra que el diablo puso en la conciencia para que el hombre hiciera? Robar un banco, fumar marihuana, adulterar. ¿Cuál fue? Que se tratara de justificar él delante de Dios a través de los delantales de higuera que se hizo porque estaba desnudo por haber desobedecido a Dios. Entonces, la primera obra que el diablo creó en la conciencia del hombre fue: tú no esperes de Dios, hazlo tú. Tú haz alguna obra de que entonces eso te justifique delante de Dios. Ahora, lee conmigo en Juan 17. Mira qué perspectiva más tremenda. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, verso 1. Ya. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oído, yo te he glorificado en la tierra. Ahora la pregunta es: ¿cómo Jesús glorificó al Padre en la tierra? Aquí está, mira, dice: mira, he acabado. O sea, cuando Jesús acabó la obra, lo que hizo fue que glorificó al Padre, porque lo que más Dios odia es la obra, porque la obra separa al Hijo del Padre, separa a Dios de sus hijos. Ok, Juan 1. ¿Cómo Jesús glorificó al Padre? Porque ayunó. No, él no dice eso. Acabó con la obra. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra. Juan 1, verso 11. ¿Ya? ¿Qué dice? A lo suyo vino. Ahora yo te pregunto, ¿qué era lo suyo? Entonces, cuando tú oigas a cualquier evangélico, inclusive que haya estado expuesto a esta palabra de gracia, no, hermano, es que no se puede ser tan rígido con esto de la obra. Oye, ahí dice que la forma en que Jesús glorificó al Padre en la tierra fue acabando la obra. Entonces, si tú preguntas, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino? A acabar la obra. No vino a salvarte a ti porque tú estabas salvo antes de nacer. Entonces, si hay algo que impide la revelación es precisamente eso, la obra, porque la obra te confunde, la obra te pone un velo, la obra, al ponerte el velo, dice la palabra en Isaías 29, si tú tienes velo no puedes tener revelación ni te puede alumbrar el entendimiento del Espíritu. ¿Estamos? Entonces,
En estos días yo oí a un periodista muy reconocido, que no recuerdo bien cómo pronunciar su nombre, es uno canoso él, que hace unos documentales, por cierto es ateo. Él es ateo, pero bueno, a mí lo que me interesó fue el documental, no su creencia religiosa. Y entonces él estaba, vaya, no es un ateo practicante, pero ha visto tanto que dejó de creer en todo. Dice que la gente que menos confía es en los políticos y en los pastores. Sobre todo en todo lo que él ha visto, y he visto yo también, no sé si lo has visto tú en las noticias. Estaba diciendo él que hicieron este documental, hicieron unas estadísticas sobre la gente menos culta en la Biblia. Entonces, lo pusieron por escala. Los que más conocen Biblia son los ateos y los gnósticos. Porque yo no sé si tú sabías, pero en las iglesias de ateos, que las hay, aquí mismo en Hollywood Boulevard y por ahí por la 32 o 34, hay una iglesia de ateos ahí, en un tercer piso. Esa gente con lo que estudian los domingos, que se reúnen con la Biblia, claro, ellos leen la Biblia para buscarle, en su escuela dominical, que así la llaman, ellos la leen para criticarla. Pero dicen ellos que los ateos y los gnósticos son la gente que más más tiempo ocupan en leer o en estudiar la Biblia. El tercer grupo que les seguía eran los judíos. Los judíos crían a sus niños desde pequeños en toda esa cultura judía y los preparan bien. Los cuartos eran los mormones. Y en quinto lugar, y a mí me dio tristeza eso, ¿no?, colocaron a los católicos junto con los evangélicos. La desprovisión de fundamentos de conocimiento. O sea, tú coges un evangélico y te pones a hacerle preguntas de la Biblia y es uno de los grupos más atrasados en cuanto, aunque vayan a la iglesia todos los domingos. A causa de esto, es que en el pueblo que se llama pueblo de Dios no hay discernimiento de espíritu. Entonces, a causa de esto es que nosotros vemos ciertos y determinados ministerios y vemos mucha gente y vemos una opulencia económica tremenda y llegamos a pensar y oímos a la gente inclusive diciendo que lo que nosotros vemos es producto del respaldo de Dios. Y no es el respaldo de Dios, es la gente sin discernimiento que no saben discernir entre lo bueno y lo malo y sueltan el billete. Y al soltar el billete, pues todo crece, porque hay programas de televisión, programas de radio, y lo acabamos de ver hace un par de semanas con el escándalo de este pastor muy conocido aquí en Atlanta. Y acuérdense que cada vez que yo digo algo aquí es porque ya salió en las noticias. O sea, no es que yo ande en una cacería de brujas hablando de la gente. Pero ya eso es noticia pura. Usted pone el CNN, pone cualquier canal y este señor, este pastor Eddie Long, una iglesia de 25,000 miembros. Una iglesia de 25,000 miembros donde el individuo se pone trajes de $6,000 y los usa una vez, donde maneja un carro de $400,000, donde tiene un jet privado para viajar y pasear y todo, y entonces a este pastor lo acusan no uno, sino 4 jóvenes de hacerle regalos costosos a cambio de favores sexuales. Entonces, la pregunta es esta, a mí no me preocupa los 4 jóvenes porque la palabra dice que muchos de nosotros éramos borrachos y drogadictos y hasta homosexuales, pero que la sangre no. Ni me preocupa el hecho de que él haya tenido una debilidad y haya hecho. A mí lo que me preocupa, o sea, es lo que yo vi proféticamente. ¿Dónde está el discernimiento de esa gente que se sientan allí a través de tantos años a darle dinero a un individuo que se pone traje de $6,000 y que el hobby de él es coleccionar diamantes? ¿Dónde está el discernimiento de esta gente a través de los años? Porque uno de los que acusa tiene 21, pero él lo manoseaba desde que tenía 16.
Entonces, ¿dónde está el discernimiento de, diga la gente? Lee conmigo en el capítulo 12 de los Hechos, mire. Entonces la gente no tiene discernimiento porque la gente no tiene revelación, porque la gente no lee y la gente Dios no le puede revelar. Entonces hay una crisis fuerte espiritual, que eso nosotros lo venimos hablando, que todo lo demás de todos los bancos y los foreclosures y los negocios y todo es como consecuencia de una crisis espiritual que hay fuerte, que claro, como es espiritual no se ve. Claro, y como la gente no tiene discernimiento, pues no se da cuenta, cree que es Bush y Obama los que hicieron eso. Ahora yo te pregunto, ¿quién llama el hambre? El capítulo 12 del libro de los Hechos, verso 20. Ya. Mira cómo empieza, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto. O sea, son unas estrategias humanas, ¿viste? Sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les echó un discurso. Y el pueblo, diga la gente, aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. El tipo estaba enojado, andaba embroncado con toda esta gente, y ahí arengó, echó su discurso, y el pueblo, diga la gente, voz de Dios, esto es voz de Dios y no de hombre, esto es voz de Dios y no de hombre, esto es voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Entonces mientras el pueblo, la gente estaba diciendo, voz de Dios, Dios estaba diciendo, Entonces, oído, mira lo que yo veo aquí. Que el peligro, además de estar en la gente, está más todavía en el individuo que acepta la adulación de la gente. Tan pronto el individuo se empieza a sentir importante, porque la opulencia esa desmedida, que, oído, no es Dios, vuelvo y te repito, es la gente. La gente. Te toco, entonces la gente se siente tocado, lo tocó, lo sopló, lo escupió, le habló al oído, le profetizó, entonces la gente se mete la mano en el bolsillo y da, y el tipo con traje de $6,000, la gente le da porque le hace todo eso. Entonces la gente grita, voz de Dios y no de hombre. Ahí Herodes tenía que haber dicho, esto no es voz de Dios, es que yo estoy disgustado con esta gente y le estoy echando un discurso. Lo peor que puede hacer, oído, lo peor que puede hacer un individuo que Dios lo ha puesto en la posición de plataforma, es no entender cuando la gente le empieza a quitar la mirada a Dios y ponérsela a Él. Oído, a través de los años, yo voy a cumplir 30 años ya en este asunto, he aprendido algunas cosas. Y entre las cosas que yo he aprendido, que nadie puede disfrutar o llegar a tener un peso de gloria si primero no tiene un peso de prueba. Porque Jesús, que era Jesús, dice Hebreos 5:7, aprendió la obediencia a causa de lágrimas y ruegos. Léelo conmigo, Hebreos 5. Entonces cuando tú veas ministerio de esto que hace, y gente, y opulencia,
No vayas a abrir tu boca y decir, oye, como Dios ha prosperado a fulano. Porque no es Dios, es la gente. Porque en cuanto a Dios se refiere, tiene que ir de la mano el peso de prueba con el peso de gloria. Tiene que ir el carácter con la unción. Y eso lleva, diga, tiempo y sufrimiento. Y lleva abandono de la gente, y lleva traiciones, y lleva muchas cosas. Mira, Hebreos 5, verso 7. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo, ¿lo estás leyendo? Ok, voy, yo te espero, no tengo prisa. ¿Ya? Bien. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor o su respeto reverente, oído, y aunque era hijo con letra mayúscula, por lo que padeció, ¿aprendió qué? Quiere decir que la obediencia se aprende como consecuencia de padecer. Quiere decir que el peso de gloria va de la mano con el peso de la prueba. Quiere decir que la unción va de la mano con el carácter que uno va formando y que eso lleva tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Eso no es de pararse a arengar al pueblo y que simplemente la gente, diga a la gente que no tienen discernimiento de espíritu, empiecen a aplaudir y decir, esto es lo más grande, esto es voz de Dios y no de hombre. Cuidado. Si algo he aprendido es eso. Entonces, que queremos, ¿no? Finalmente a ver si podemos en algún momento entrar en el corazón del mensaje, porque ni la semana pasada pude, ni este tampoco. Para los que no estuvieron, apunte por ahí, en su cuaderno. Queremos entrar en compartir las 5 columnas de la restauración. Dios está restaurando, lo primero que Dios está tratando de restaurar es el lenguaje. El lenguaje de la gente fue confundido a causa de la obra en la Torre de Babel. De Babel sale la palabra Babilonia. Babilonia es confusión religiosa. Ahora mismo estamos en una confusión religiosa y por eso aquí en el plano tierra se ve todo el desastre y todo el caos que ahora está pasando. Y déjame decirte, te voy a compartir un consejo. Trata de hacerte cada día un hipnotismo. Escucha lo que te voy a decir. Hazte un hipnotismo todos los días, escucha, antes de salir de la casa y aún en la casa. De moderar tu carácter. Sobre todo aquellas personas que somos, diga somos los que son. Somos un poco pero eso científicamente tiene otro nombre, ¿no? Después me critican por hablar así chorreado. ¿Y usted? No, flemáticos están bien. Volátil, ¿viste? Que el doctor Leo me ayudó ahí. Volátil, explosivo. No es agresivo, no, porque hay gente que se puede ofender con eso agresivo, aunque lo son. Y por cuanto lo son, se ofenden. Esa es la palabra que andaba buscando, sanguíneo. ¿Verdad que te pareces a mí? Sanguíneo, más o menos así. Volátil, así, medio explosivo, medio fosforito. De ese tipo de gente que no le gusta que se le posen las moscas arriba, ¿no? De ese tipo de gente que no le gusta que lo miren mucho. Porque si te miran mucho, tú dices... Tú haces así. Y el otro te hace así. Ya, ahí está más. Ya está el café. Se te perdió uno igual que yo. O le dice,
¿Te hace falta la hora? No, yo tengo un reloj, sí, pero es que me has mirado 3 veces ya y quiere decir que necesitas algo. ¿Tú sabes lo que te hablo? Mira, aguanta eso. Porque cada día que pase, debido a la situación que está, la gente está, oído, más hay un ambiente de animosidad. Hay un ambiente de animosidad, oído. Y hay un ambiente de resentimiento y odio que no es contigo. Contra los políticos. ¿Ves? Ellos no saben qué es el mundo espiritual. Tú sí lo entiendes. Digo yo, creo que sí. Que es el mundo espiritual que gobierna de abajo. Pero ellos están resentidos, están con animosidad. Cuando hay un corte, la agarran con el jefe y todo. Entonces, ya en estos días hubo la noticia de que llegó el recibo de la luz a una casa. Un poquito alta. La casa la compartían un matrimonio con la hermana de la señora. Entonces parece que el hombre de la casa tenía rollo con la cuñada porque gastaba mucha luz. Y cuando llegó el recibo de la FPL, hubo una discusión en la casa. Y la cosa terminó que mató a la cuñada por gastar tanta luz. Y después se violó a la mujer. No sé qué castigo le hizo, pero a la cuñada la mató y a la mujer la violó. Hace 2 días en el Palmetto, esta semana en el Palmetto 2 casos. Porque la gente anda. Entonces, si tú eras de los que antes, cuando te miraban 2 veces, ya tú estabas allá, ahora deja que te miren 10. Ahora deja que te miren 10 veces. Y si te siguen mirando, te haces el bobo, el comefango, aunque te insistan en la mirada, porque la gente anda hay un ambiente de animosidad que llega al resentimiento y al odio. Entonces, no des chance que es eso que ellos tienen guardado, que no es contigo. O sea, estamos viviendo un momento de puras ollitas de presión, donde la gente está y que cualquier cosita hace ¡pum! Aquel mató a la cuñada porque llegó la FPL alta. No fue eso, es que ya el tipo estaba ya. Entonces, no permitas tú que tú seas noticia en el 23 o el Telemundo. En los trabajos, hay ambiente de animosidad. Entonces, recibe esto como una palabra profética. Porque que según vaya pasando el tiempo lo vamos a seguir viendo. Hay mucha injusticia en los gobiernos, en los políticos, en los bancos, en los abogados, en la guerra, en todas las cosas habidas y por haber. Ahora mismo hay una noticia en el ambiente que se descubrió que Bank of America, una ejecutiva alta, firmó 8,000 mensuales sin leer los documentos. O sea, le quitaron la casa a miles de personas, la tiraron en la calle y los jueces tampoco leyeron los documentos. O sea, que la gente ya está, o sea, en una animosidad que tú no puedes dar motivo. O sea, si tú eras de los casi volátiles, ahora te tienes que hipnotizar antes de salir para la calle. Y convertirte en un flemático, un comefango, aunque te digan, mire el penco lo miré 3 veces y no me miró, no importa. Tú cuando te digan, mire el penco aunque lo oigas, tú dices, penco. Si tú oyeras lo que oí yo el domingo, hermano. Entonces, tú apuntas en tu cuaderno las 5 columnas de la restauración. La primera es inspiración, que cuando nos toque el tiempo hablaremos de lo que es inspiración. Primera, inspiración. Segunda, iluminación. Tercera y columna principal, revelación. Porque sin las 2 primeras no hay revelación. Cuarta, impartición a otro de aquel que recibe revelación. Impartición, cuarto. Y 5, cobertura o padronaje.
La revelación no es conocimiento, sino el conocimiento revelado. Vamos a ir a Efesios 1 otra vez. Cobertura. Efesios 1 otra vez. Hay mucho escándalo por ahí en los ministerios grandes. Mucho. Y van a salir más. Vamos a leer solo el 17 y el 18. 17 y 18. Donde dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que dice, os dé. O sea, la revelación no se persigue, se la dan a uno. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra. O sea, no es suficiente con conocer la palabra. Vamos a leer otra vez ahí. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de la palabra. O sea, no es suficiente con tú saberte de Génesis hasta Apocalipsis, todos los versículos, hayas estudiado la Biblia al día, la Biblia de un año, 500 veces. Y cita los versículos así, así no. Si no hay revelación en el conocimiento de la palabra, o sea, no es suficiente conocer que la palabra está ahí y dice tal y más cual cosa. Es necesario recibir revelación de ese conocimiento, y para eso hay que dejar que el que es el dueño del secreto lo quiera compartir con uno. Alumbrando, eso es iluminación. Los ojos de vuestro entendimiento, o sea, no son los ojos físicos, sino los ojos de vuestro entendimiento para entender. Una vez pasa esto, entonces para que sepáis. Si primero no pasa que uno le dan a uno espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra y la alumbran los ojos del entendimiento, no sabremos nunca cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos. Gálatas 1. Leo 3 o 4 cositas. Nos vamos. Gálatas 1, verso 12. Pero lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas 1, verso 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, yo no fui a estudiar, yo no me inscribí en una conferencia apostólica, profética, en un congreso, yo no fui a eso. Yo lo recibí por revelación de Jesucristo, verso 16, 15. Pero cuando agradó a Dios, ¿cuando agradó a quién? Fíjate que no fue a Pablo que le agradó ir a meterse a un lugar a estudiar. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Cuándo le fue revelado Jesucristo a Pablo? Cuando le agradó a Dios. Algo estaba haciendo Pablo, que era un ambiente favorable, una atmósfera favorable, que Dios quiso compartir su secreto con Pablo. Entonces no es cuestión de estudiar, es cuestión de leer, y según uno va leyendo, Dios le va revelando. Si no se te revela, no te sirve la palabra. Es como una semilla que tú la tienes ahí, y si la semilla no rompe la cáscara,
y no da espiga, no da raíces, no hay fruto de la misma, entonces esto es igual. Gálatas capítulo 2, verso 2. Ahí mismo dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Revelación, Efesios 3. Es la única manera, ¿no? Después de tantos años yo comparto contigo lo que yo creo que es decir. Efesios capítulo 3, vamos a leer verso 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea, la revelación no se persigue, sino se recibe. Entonces apunta en tu cuaderno, si no lo apuntaste la semana pasada, o si fui muy rápido, o si no estabas aquí la semana pasada. La revelación tú no la persigues, sino la recibes. Oído, tú no preguntas, sino te dicen. Claro, tienes que estar libre de obra y tienes que preparar una atmósfera agradable y una atmósfera propicia para que te digan sin que tú preguntes. Oye, yo me he cansado de preguntar tantas cosas y nunca me han contestado. Que ahora me doy cuenta por qué no me han contestado. Yo estoy aprendiendo todavía. No sé casi nada. Tú no estudias la palabra, sino lees. Pastores, que tú no sabes el trabajo mío como yo trabajo muchas horas. Yo no tengo que saberlo, Dios lo sabe. Y esta es la instrucción. Eso es si uno quiere tener revelación. Si no, uno pues pasa la vida como un evangélico más. ¿Ya? Tú no estudias, sino lees para conocerlos. Para conocerlos. Tú no te apuntas, sino te llaman. Tú no te preparas, sino te constituyen. Tú no pagas un VIP para que te den un asiento más cerca para recibir revelación, ni para que te pongan las manos, ni para que te echen aceite, ni te den una conferencia, ni para que te soplen, ni para que te tiren la ropa por encima, ni para recibir una doble unción, que no la hay, no existe tampoco, hay una sola, sino te interrumpen, te fastidian, te desvelan como a Salomón para decirte y revelarte. Pero hay que preparar un ambiente propicio. Lee conmigo un último versículo en Eclesiastés 10 y ya. Y esto fue lo que trajo el tren. Esa expresión se usaba mucho en mi familia. No sé si tú alguna vez la oíste. Entonces yo una vez pregunté, porque era algo muy común, de eso fue lo que trajo el tren. Entonces yo le pregunté a un tío mío, que por qué era eso, que eso fue lo que trajo el tren. Entonces él me dijo una anécdota de cuando la guerra de los mambíes y esa gente allá en Cuba, la guerra de independencia, España, que tenía una colonia hecha en Cuba, y resulta que estaban en una región la gente peleando. Entonces le había acabado las balas y los machetes y las cosas. Entonces hicieron una carta y mandaron a pedir a la gente que suplía todas esas cosas. Necesitamos 500 machetes, necesitamos 1500 fusiles,
necesitamos balas como 1 millón de balas, necesitamos tantos sombreros, tantas botas, tanto esto, tanto lo otro. Vaya, la lista era así, para poder seguir echándole a los españoles que tenían cañones y tenían de todo. Entonces y la estrategia era, eso es historia, ¿no?, de que antes de llegar el tren a cierto lugar iba a parar en el medio del camino y ahí le iban a entregar a los mambises todo lo que habían pedido. Entonces, así fue, el tren salió para allá, para el interior, y a mitad de camino paró el tren, y ahí están los mambises esperando. Entonces, dos individuos se bajan y le dan una caja y después le dan 2 cajas. Entonces, los que estaban recibiendo le dicen, oye, esto no fue lo que nosotros pedimos. Y entonces el otro le dijo, hermano, esto fue lo que trajo el tren. Tú pediste 1500 machetes, pero no habían 3 machetes. ¿Qué te puedo decir? Esto es lo que trajo el tren. Entonces, desde entonces yo aprendí ese dicho, que hay veces que uno dice, esto fue lo que trajo. Tú no puedes inventar los machetes. Entonces escucha esto, mira. Hablando de lo mismo, de la madurez que hace falta y que el peso de la prueba va con el peso de la gloria. Dice aquí en Eclesiastés, ¿lo encontraste? El verso 16. Dice, ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho. Eclesiastés 10, verso 16. La peor desgracia que le puede pasar a un ministerio es tener un pastor sin experiencia, aunque haya 500,000 personas ahí. Aunque el dinero, porque no quiere decir que Dios lo prosperó, sino que la gente que no tiene discernimiento fue la que. Porque dice ahí, mira, ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Fíjate que el propio Jesús, ahí sí termino ya, el propio Jesús, quizás arranquemos ahí la próxima semana, si nos volvemos a ver, el propio Jesús le llegó una oferta muy seductora de parte del propio diablo. Fíjate que ahí dice, leímos que a través del padecimiento, las lágrimas, los ruegos, el sufrimiento, la prueba, aprendió la obediencia. Pero a él le hicieron un ofrecimiento para que no tuviera que pasar por ahí para aprender la obediencia. Ok, yendo al paralelo, a ver si tú te acuerdas, escucha, que leímos en primera de Juan, capítulo 3, que Jesús vino a deshacer, diga, las obras. La santería y la brujería no existía cuando eso. Era la obra, porque el aparecido, lo que dijo, le lleno el corazón de obra, la conciencia de obra, y ya la comunión con Dios se desaparece ahí. Entonces, vamos a leerlo, si tú no estás apurado, yo creo, ¿verdad? Lucas 4. Lucas 4. Y ahí te dejo para la próxima semana, próximo capítulo. Ok. Lucas 4. El paralelo con cuando el rey es un muchacho. Cuando el peso de gloria no ha ido junto con el peso de la prueba. Lo hemos estado viendo todos estos meses, inclusive el año pasado, los escándalos. Pues nadie puede soportar cierta presión cuando no hay cierta unción. El asunto es mantenerse firme, aun cuando las cosas no andan bien. Entonces dice ahí Lucas 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado ¿por quién? Por el diablo, y no comió nada en aquellos días, estaba en el desierto, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan y come. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oído. Y le llevó al diablo, o sea, le invitó. No fue que lo agarró por las mechas de los pelos y lo llevó, sino le invitó a ir a un alto monte. Y le mostró, en un momento, ¿qué le mostró?
todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria o los beneficios de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué le estaba ofreciendo? Lo que le estaba ofreciendo es, no alcances madurez, yo te lo doy antes de tiempo. Porque eventualmente si tú le echas mano a todo esto que te estoy ofreciendo, sin problemas, sin presiones, sin obstáculos de ningún tipo, yo sé que eventualmente todo eso se te desborona. Y todo eso se te cae encima y tú terminas siendo un escándalo como todos los demás. Quiere decir que cuando nosotros vemos con la vista natural y nos ponemos a estar diciendo, allí está Dios y eso es voz de Dios, tengamos cuidado, no sea que eso sea uno más de aquellos que se le ha ofrecido todas esas cosas sin obstáculos y sin problemas, porque eventualmente eso revienta y explota y es un escándalo delante de la gente y para las cosas de Dios. Entonces, cuando el rey es un muchacho, quiere decir que hay gente que han llegado a algún lugar antes del tiempo. No está capacitado, con relaciones humanas, con estrategias humanas, con trucos, con cosas, la gente, esto es voz de Dios, no es de hombre, y la gente trayendo dinero y dinero y dinero y dinero y dinero, no precisamente Dios está ahí. Sácame del internet que quiero compartir algo importante con estos bellos hermanos. ¿Ya me sacaste? Ya estoy fuera del internet. Mira, esto es lo que trajo el tren. Todos sabemos que el sistema está en una crisis, mucha gente ha sido afectada en sus trabajos, en sus negocios, los bancos viven de los préstamos, los gobiernos de los taxes, los negocios de lo que venden y las iglesias de los diezmos. Entonces, por alguna razón que no entro en ella porque a mí me basta es con haberlo enseñado. Algunas personas se ausentan por algún tiempo, unos regresan, otros no regresan, pero se olvidan que los gastos de la iglesia siguen corriendo. Algunos pues me informa Tesorería que no diezman, otros que lo hacían decidieron no seguirlo haciendo, en fin. Lo que trajo el tren es que ahora o esta mañana la iglesia necesita levantar $2,000 para pagar la renta. ¿Por qué? Porque las semanas atrasadas, llevamos 7 semanas, que apenas la gente se ausenta, la gente no viene, la gente está trabajando, complicada, no quiero personalizar la cosa, cada cual pues tiene su